Yo tengo una, dos, tres, cuatro y cinco preguntas. Pero vamos a comenzar las preguntas pequeñas, las suavecitas, Dale, Andrés. dale, Aunque dale. todas son pesadas, son pesadas. Que pone a llorar al pueblo ecuatoriano. Mira que en este caso del padrino, se nombra al señor Luque, que fue vicepresidente no de una sucursal, vicepresidente a nivel nacional del Banco de Guayaquil, que es el vicepresidente honorífico, el señor Danilo Carrera, que transfirió las acciones de don Danilo al cuñado más querido. Entonces, el señor Luque lo nombra el señor presidente, don Guille, pero con el rango de ministro. Póngale atención, amigo. Y él era el que mandaba en todas las empresas públicas del Estado y las pesadas, donde se maneja cualquier cantidad de dinero en millones. Pero me trae una reflexión, Andrés. En la época de Yamil Maguab, el señor don Guille fue nombrado superministro. ¿Hay una coincidencia por ahí? Andrés, ¿cuál es tu opinión? No hay ninguna coincidencia, son parte de esa misma mafia de banqueros que arruinaron a nuestro país. Pero además tienes que mencionar otro hecho, Luis, y es que tanto Danilo Carrera como Guillermo Lazo financiaron la campaña de Yamil Maguad en el año 1998. Luego también, ¿cómo se compensa eso? Pues le nombra superministro para que pueda tener algo que quizás poca gente entiende, pero lo vamos a explicar despacito. Cuando uno tiene un cargo público, en este caso superministro, los superministerios no tenían presupuesto. No es que los superministerios hacían obras, contrataban carreteras o podían hacer instalaciones de medidores de luz, como es lo que les acusan ahora. Pero ¿qué es lo que tenía como superministro Guillermo Lazo? Información. Información Privilegiada. privilegiada, es decir, información secreta de lo que estaba ocurriendo en las discusiones reservadas que estaba tomando Yamil Mawad, que estaba tomando los otros ministros, Ana Lucía Armijos, que estaba tomando el Banco Central. El superministro tenía acceso a todas las decisiones, no solo que se estaban tomando, sino que se estaban discutiendo para tomar más adelante. Ahora, cuando uno ejerce un cargo público con ética, con responsabilidad, lo que tiene que hacer es decir, bueno, si yo voy a ser ministro, yo dejo mis otros trabajos, sobre todo si es que voy a tener conflicto de interés y pudiera beneficiarme con esa información en mi ámbito privado, yo renuncio a todo eso, incluso me deshago de las acciones, etcétera, y me pongo estrictos controles para no incurrir en conflicto de interés. ¿Qué hizo Guillermo Lazo? Pregúntense en 1998, mientras era gobernador del Guayas y mientras era superministro de Economía de Maguad, ¿alguna vez renunció al Banco de Guayaquil? Jamás lo hizo. Nunca lo hizo. Y seguía siendo directivo del Banco de Guayaquil mientras era superministro. Y en esa época había sucres. Entonces, si tú sabías que una medida del gobierno se iba a tomar pasado mañana, ya sabías cuál iba a ser el impacto en la cotización del sucre respecto al dólar. Entonces tú ya sabías si lo que tenías que hacer era comprar dólares o comprar sucres. Ya sabías, porque ya sabías el impacto que iba a generar el anuncio de la medida. Y Lazo no renunció al banco, sino que mientras era banquero, era superministro y podía lucrar de la especulación cambiaria. Y chuta, qué suerte que ha tenido ese banquero que justo cuando era superministro le fue súper bien en las apuestas cambiarias del sub y baja del dólar y del sucre, ¿no? Entonces, eso es conflicto de interés. Y lo mismo en el caso de la información sobre el congelamiento de depósitos, sobre el default de la deuda externa, sobre una serie de otros instrumentos financieros que incluso cotizan en el exterior y que es mucho más difícil de monitorear, vigilar, supervisar, investigar y auditar que cuando se hacen dentro del país, ¿no es cierto? Entonces, esa es la práctica mafiosa a la cual los banqueros han estado acostumbrados toda la vida
y que Lasso la vivió mientras fue superministro y gobernador del Guayas de Yamil Maguad. Pero no queda ahí la cosa. En la reciente elección, y vamos a ver las distintas razones por qué esa elección tiene elementos fraudulentos, y es porque Lasso fue candidato y recibió financiamiento de campaña por el 25% de toda la campaña declarada de Lasso fue financiada por Danilo Carrera. ¿Ya? Eso está en la información del CNE. Yo voy a hacer este anuncio en una transmisión en vivo con los documentos también el día probablemente de mañana o si no el domingo, para que todo el Ecuador conozca con documentación oficial que Danilo Carrera fue el principal financista de la campaña de Guillermo Lasso en el 2021, y ustedes dirán, bueno, pero es el cuñado, etcétera. Claro, pero eso no deja que luego tenga que recuperar la inversión, pues. Lógico. Entonces, él puso $250,000 para la campaña de Lasso, de la parte que está declarada formalmente, ¿no? La parte que está declarada, $250,000, y luego tiene que recuperar, pues. Y si es que está recuperando a $30,000, ¿no es cierto?, por mes, y estamos hablando de casi 50 meses de gobierno que dura Lasso, estamos hablando de por lo menos $1,500,000 que tendría que recuperar. Entonces, si invirtió $250,000, va a retirar $1,500,000, ¿no? Y eso los ecuatorianos entienden, pues, porque si no, ¿por qué van a ver esos millonarios financiando las campañas así? Porque luego tienen que recuperar. ¿Y cómo ha sido de recuperar? Con los contratos de las eléctricas, como ha sido evidenciado en el caso del Gran Padrino, ¿no?